Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Colette Bucush. Hoy vengo emocionadísima porque me toca entrevistar a una paisana. Ella es de Sonora, Hermosillo, es Yadira Sandoval Rodríguez y nos va a contar acerca de su nuevo libro y de sus pinturas y de la fotografía que ella hace. Por favor, vengan porque va a estar interesantísimo. Aló, Hola, bienvenida. ¿cómo estás, Yadira? ¿Qué Qué tal? gusto, qué gusto. Bienvenidos. Vengan todos, vamos a conocer a esta interesante dama que nos va a Adelante. contar de todo lo que ella está haciendo, de su libro, de la fotografía, de todo lo que ella está haciendo en estos momentos. Gracias, Yadira, gracias por Bienvenida. invitarnos a tu casa. Ella es escritora, es pintora, hace muchas cosas, también es fotógrafa. Entonces nos va a platicar un poquito de cada una de las cosas que está haciendo. Ya dirá, qué gusto conocerte y gracias por invitarnos a tu casa. Nos encantaría que nos platicaras un poquito acerca de ti. ¿Cómo ha sido esto de escribir? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo lograste meterte a este mundo de historias tan interesantes? Platícanos, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad que me dan, por este espacio, al equipo del señor Moisés, Colette, que es algo muy interesante poderme encontrar a personas como ustedes, ¿no? De este lado, más que nada, ¿no? Yo soy maestra en ciencias sociales, con mi línea de globalización en territorios. Los fenómenos que nosotros estudiamos en la maestría es migración, territorios, ciudades, el turismo, que es un fenómeno ahorita muy fuerte a nivel global. Los grupos indígenas, que es parte de la línea que investigué yo, ¿no? Para obtener mi grado de maestra en ciencias. Mi ciudad natal es donde yo estudié, en Hermosillo, Sonora, México. Y la primera publicación que obtuve como libro fue a través del área de antropología de la UNAM. La UNAM, dos doctoras del área de antropología de esa institución, escucharon mi trabajo en una ponencia, y les encantó, y ahí es donde inicié como lo que yo quería lograr, ¿no? Escribir, me encontré con las letras, ¿no? Me encontré con las letras y ya no tanto desde la investigación, porque tenía yo que decidir o continúo hacia el doctorado o continúo ya como una parte más creativa, ¿no? Porque la investigación es trabajar con autores, con teorías, con conceptos. Claro. Entonces, es otra línea, bonita, pero es distinta, ¿no? Por ejemplo, y es donde yo me encontré con la narrativa. Este es mi libro, Cuentos para obtenerla, para comprender la otredad, ¿no? La otra edad. Entonces, que la otredad es un concepto que yo trabajé en mi trabajo de investigación por los grupos indígenas, ¿sí? Perdón que te interrumpa, Yadira. ¿Podrías comentarle a nuestro público, explicarles qué significa otredad? Porque tal vez algunas personas no sepan. Bueno, la otredad es un concepto que se trabajó desde la filosofía, ¿sí? Iniciado con el filósofo Sartre, y ya de ahí lo retomaron los sociólogos y los antropólogos para poder estudiar. Bueno, por una parte se le dice las minorías, ¿no? O el mundo no blanco, ¿no? Ok. Porque quienes estructuraron, pues, es la cultura blanca, ¿no? En Europa. Correcto. Pero ¿qué sucede con los grupos de África, con los grupos indígenas de otros países, ¿no? Entonces, esa diferencia, cómo los especialistas inician a trabajarla, ¿no? Y ya no desde que somos iguales como seres humanos, sí, en cuestión de los derechos, pero en identidad somos totalmente diferentes, cada uno de los grupos. Correcto. Y yo quiero, si yo soy de tal grupo, yo quiero que se me acepte con mis diferencias, y si tú eres de tal grupo, yo aceptarte con tus diferencias, ¿no?
Y en este mundo de los fenómenos migratorios, que es el fenómeno ahorita, ¿no? Como la sociedad se está moviendo a partir de este fenómeno, ¿no? Grupos grandes están saliendo de sus países por distintas razones, violencia, cuestiones económicas, en fin. Entonces, ahorita las ciencias sociales están trabajando con ese fenómeno social y a mí me interesó mucho, ¿no? Desde los grupos indígenas, que yo trabajé en mi ciudad natal con ellos, fui manager de un grupo de rock. Okay. Jamacasín era un grupo indígena que tocaban en su lengua, sí, y rock. Okay. Fue una fusión muy bonita. De hecho, viajamos por varias ciudades del país. Fuimos al DF, nos presentamos allá, Monterrey. Y de ahí conocí a gentes de otras partes del mundo y otros grupos indígenas. Entonces, la otredad siempre me ha interesado. O sea, desde mi país, por los grupos indígenas, y después ya ahora como otredad en Estados Unidos, porque soy la otredad. Esa es otra cosa que te iba a preguntar. ¿Cómo es que llegas a Estados Unidos? ¿Qué fue lo que te trajo a Estados Unidos? ¿Por qué te quedaste? ¿Y cómo lograste que publicaran tu libro en inglés? Muchas gracias por esa pregunta, porque sí es interesante. Bueno, ya trabajo, hago todo porque sí me fue súper bien en mi país. No había ninguna razón para estar en Estados Unidos, en la cuestión económica, en nada, no. Sencillamente el amor. El amor es el que me trajo a Estados Unidos. Estoy aquí porque ya era momento de hacer familia. Ya era momento de hacer familia. Mi esposo es ingeniero en horticultura y él trabaja para invernaderos de alta tecnología, ¿no? Ahorita está trabajando y dirigiendo una empresa para los canadienses. Los canadienses están la empresa es Pure Flavor y están en Fort Valley, ¿no? Y muy bien, entonces tenemos 2 niños y eso más que nada. Era momento ya de formar familia y dije, bueno, ahora qué tengo que hacer de este lado, ¿no? Cómo poder construir mis redes, cómo capitalizar todo lo que traigo, mis estudios, mis títulos. Entonces lo que hice es escribir y ofrecer mi servicio a la comunidad a través de la fotografía. La fotografía me ha permitido conocer otro tipo de personas, acercarme a personas de otros países, conocer sus historias de vida. Algo que me dejó impactado fue Texas, porque estamos cerca de la frontera. Entonces conocí historias que yo las conocí en un centro de investigación, que nos llegaba los trabajos de otras personas que nosotros teníamos que analizar y pasarles cierto informe a los investigadores. Pero yo ya tenía contacto con las personas directamente, lo que están viviendo en la frontera, la verdad. Qué fuerte. Sí. Muy, muy, muy cercana. A través de mi esposo conocimos a otras personas de la DEA, en fin. Todo eso me hizo de mis tiempos ya quedarme en casa a ponerme a escribir. Buscar mis opciones, ¿no? También de continuar esa línea y la creatividad. Entonces, a partir de esa historia se empiezo a construir los cuentos, ¿sí? También busco en línea donde entrar a un taller de narrativa, que lo tomé desde Perú. El taller es a nivel internacional y tiene talleristas de todas partes, de América Latina y de España, y nos reuníamos en sesiones diferentes para analizar desde obras literarias, autores, todo. Y el maestro de Perú le encantó mis cuentos porque traigo toda la parte sociológica y antropológica, o sea, sé que, oye, esto es muy bueno. Entonces él ya me daba la línea de qué autores
Algunos autores no los había leído, como por ejemplo el género del boom latino. El boom latino, los padres de este género viene siendo Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, que ellos empezaron a darle un enfoque a la literatura desde las problemáticas de América Latina, ¿sí? Desde las problemáticas de América Latina, y cómo de ahí tanto la ficción con el realismo, llevarlo a la sociedad para nosotros reflexionar y hacer conciencia de lo que nuestra sociedad está pasando. Y la literatura lo que hace es ayudarnos en la reflexión, a ser compasivos y realmente nosotros de qué forma podemos cambiar también, ¿verdad? Yo digo que la literatura es una forma para disminuir la violencia y para cambiarnos como persona. Por supuesto, a mí me llamó la atención que leí en la contraportada de tu libro, que en inglés es Stories to Understand Otherness. Me llamó la atención que decía que son como historias engarzadas, que los cuentos están engarzados. Me hizo recordar un poquito a Alejandro González Iñárritu con Amores Perros. Sí. Cuéntanos un poquito de tu libro, por favor, las historias. Bueno, las historias son de distintos géneros literarios, desde el boom latino hasta el realismo mágico, que es uno de los géneros que yo estoy enamorada. Uno de ellos, 100 años de soledad, bueno, que me inspiré en él. Sí, son mis personajes, el personaje principal es la mujer. La mujer, porque ahorita estamos en la reivindicación de los derechos de la mujer. El nivel de violencia en las sociedades ha aumentado, pero enorme, es algo que nos dijeron los investigadores y a los salieron de esa situación. Los feminicidios, de hecho, en nuestro país, o sea, es lamentable y desgarrador las historias. Entonces, esos vienen siendo los temas, el narcotráfico, que es una problemática muy fuerte que no ha permitido que avance lo positivo en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, viene siendo los problemas de la frontera, el problema dentro de las familias, el bullying en los niños, los derechos de LGBT, la comunidad gay, qué sucede ahorita desde los niños, como ellos lo están viviendo. Hay un cuento por ahí que me inspiré en mi niño chiquito, porque un día llegó diciéndome que tenía una amiguita que a todos que hicieran por el entonces mi amor a crear esa historia entonces empiezo a crear esa historia. También sobre la prostitución, son dos mujeres, la mujer adulta y la joven, que porque sus medios no están a su favor, hacen que se acerque a ese ambiente, ¿no? Que es la prostitución, que es la situación que están viviendo muchas mujeres, ¿sí? Entonces, cómo su entorno con los diálogos y la historia y el pasado voy entrelazando, ¿sí? Porque nosotros nos construimos a partir del pasado, nuestro presente, y el futuro es el entorno en el que estamos viviendo y hacia dónde, ¿no? Se está proyectando la situación. Y esa es la ventaja que las ciencias sociales me ha dado a mí, ¿sí? A dar ese análisis, llegar a un lugar, ver el contexto y hacia dónde va y qué se puede lograr, ¿no? Entonces, eso me lo he llevado a mis historias y han gustado mucho. De hecho, tenemos un caso fuerte que sucedió en mi ciudad natal, el incendio de la guardería BC. Sí, cómo no, por supuesto. ¿Que ya cumplió 25 años? 15 años, 15 años, ahora este 5 de junio, y construir la historia. Construir la historia es una historia que llora,
mientras estaba escribiendo, lloraba y lloraba y lloraba y en fin, el caso que viene siendo eso, las problemáticas, tengo un cuento de terror, porque es ese cuento que está inspirado en mi abuelo. Él antes de morir, cuando estaba en la universidad, llegaba y me preguntaba, Yadira, ¿crees que los muertos regresan? Y yo, a ver, abuelo, ¿cómo que los muertos regresan? Bueno, no, abuelo, los muertos no regresan. O sea, mueren y se van al más allá, ¿no? Nieta, siéntate, te voy a contar una historia. Entonces, su historia iniciaba de que cuando estaba joven, su mamá los visitó, regresó, porque tenían que pagar una manda. Sí. Sí, entonces nuestro mundo religioso, indígena, de hecho tenemos el Día de los Muertos, El Día de ¿no? los Muertos. Sí, tenemos la Catrina, tenemos, en fin. Con los Entonces, 9 niveles del altar. exacto, entonces la religiosidad con el misticismo, con la cultura indígena, prehispánica, todo eso, pues son esas historias, ¿no? Que tenemos que rescatar porque hay valores, en fin. Entonces, tengo ese cuento inspirado en él y bueno, más que nada es la construcción de historias de mías con lo que he vivido, con lo que he experimentado, con lo que he visto, con lo que he estudiado y han salido cosas muy bonitas, muy bonitas. De hecho, ahorita acabo de terminar mi novela. Mi novela también es una construcción ya más amplia, más fuerte y también ha gustado mucho y continuar escribiendo. ¿Sabes qué me gustaría preguntarte, Yadira? ¿Qué le podrías decir a las niñas, adolescentes, personas jóvenes, no importa el sexo, hombre o mujer, que están viendo ahorita esta entrevista y que les gustaría seguir tus pasos? ¿Qué les dirías? ¿Cómo los encourage them? ¿Cómo se dice en español? Encourage. ¿Cómo Sí, lo harías? sí, cómo incidir, pero antes de contestar esa pregunta rápido, es como de un libro de español, Ajá. ya publicado por Letras Latinoamericanas de Perú, llego al libro de inglés, Exacto. ¿no? Porque fue otra historia, o sea, Sí, encontrar el traductor fue difícil. Porque siempre se pierde algo de la esencia. Porque Con el cada cambio del país de idioma. América Latina y cada ciudad tiene sus modismos. Entonces, que te los entiendan. Trataron en España una editorial, trabajar con mis cuentos, no pudieron. No pudieron, luego en otra editorial en Inglaterra tampoco. Estuve aquí con una ecuadora de Ecuador, no se pudo y me contactaron con una chica de mi ciudad natal, Hermosillo, que está en el DF, perfecto, trabajando para editoriales, traduciendo escritos, literatura. Qué mejor Entonces, para entenderte. Cuando llegaron mis cuentos a sus manos, dijo, Yaira, dejé todo lo que tenía y me puse a trabajar en tus cuentos. Me encantaron, me encantaron. Entonces, gracias a ella, es como se pudo traducir el libro y, qué maravilla. Y entre la comunidad americana ha encantado el inglés de ella y los cuentos ni se diga porque respetó el mensaje, que es lo importante, ¿no? Es lo importante y de hecho acabo de presenté el libro en una librería aquí en Macon, estuvimos ahí con otra autora local, Birds Book, y estuvimos firmando y todo, y llegó una chica interesada en la traducción americana y le estuve explicando y ella dijo, es que yo traté de traducir algo, me hice del inglés al español, y sí es cierto, es muy difícil, ¿sí? Entonces, desde allí, exacto, sí, ojalá pudiera de este lado ver más traductores, tienen una línea, ¿no? Porque el fenómeno de escritores se está dando aquí en Estados Unidos, está muy fuerte en Chicago, Nueva York y Miami, ahí está, ¿no? Y a tu pregunta de qué decirle a las niñas que están interesadas,
que si tienen esa necesidad de transmitir una idea, una experiencia, sentarse a escribir, sentarse a crear, leer mucho, leer de todos los géneros, imaginar nuevos mundos, porque un género muy bonito también, el de ciencia ficción, es muy interesante. Ahorita hay muchos elementos de tecnología, nuevos experimentos, que da para crear historias. También tengo uno de ciencia ficción, que es el que me costó más, porque tenía que investigar sobre cuestiones de biología, tenía que física, en fin, es algo muy interesante. Por supuesto que sí. Lo único, no quiero decirle negativo, pero por ejemplo, que me lo han dicho o corremos esa parte los escritores, no sé si otros lo tengan, pero nos dicen, es que no tienen amigos ustedes. No tenemos amigos. Y yo, ¿por qué no tenemos amigos? Ah, porque no nos ven en las fiestas o porque no nos ven en las reuniones, nos perdemos. Sí, nos perdemos muchas reuniones porque tenemos que estar sentados escribiendo, leyendo, en fin. Pero pues, cuando estés en la universidad, o sea, ahí están todos los amigos y todo. Ya de este lado, pues estoy haciendo familias, estoy con los niños, ya mis tiempos son distintos, Claro, ¿no? Ya por es supuesto. ahorita de producir, escribir y es eso. Es bellísimo esta carrera de escritor. Tienes muchos beneficios porque hay una construcción interna que no termina, ¿no? O sea, si me dices, hace un año, 2 años que inicié la novela o cuando terminé esto, ¿soy la misma de hace 2 años? No, No. cambias. Terminas un libro y hay algo que te transformas, ver las cosas totalmente distintas, diferentes, si hay mucha paz interna, comprendes con facilidad muchas cosas, la empatía, en fin, te haces más solidario y la verdad, ojalá que puedan de aquí de la comunidad surgir escritores. Creo que sí he visto ahí una deficiencia en la cuestión de que no hay mucho acervo de libros donde se estén contando las historias de nuestros países, ¿no? De América Latina. Exacto, O de sí, México. es verdad. Creo que esa es una línea muy interesante para los jóvenes de este lado, empezar con las historias, escribirlas, las de sus abuelos, las de sus padres, tener una biblioteca, ¿por qué no? En español, que también ahí se puedan encontrar los jóvenes, las familias, y a la vez en inglés, y eso mentalmente nos mantiene ocupados. Y sí se ha notado que nos ayuda a construir comunidad y a bajar los niveles de violencia. Yo te quiero decir, Yadira, que me siento sumamente orgullosa de estar aquí, Gracias. de estar contigo, de escuchar todo lo que nos tienes que compartir. Yadira es de Sonora, Hermosillo, yo soy de la Ciudad de México, del Distrito Federal, y me da muchísimo orgullo ver que una connacional está luciendo tanto acá en Estados Unidos, que tiene una propuesta tan interesante con sus libros. Sabemos que estás en varias ternas compitiendo tu libro. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, ahorita estoy en 1, 2, 3, 4, 5, 6 concursos entre España y México, entre España y México, y uno aquí, que es el primer concurso de novela escrita en español en Estados Unidos, por la UNAM en San Antonio. La Escuela UNAM en San Antonio, sí. Entonces, están muy contentos de recibir mi novela y los demás están en España, también muy encantados todos. Y pues estamos esperando, ¿no? Si se gana. Y si no gana, ya tengo propuestas de editoriales, como por ejemplo se comunicó una editorial de Argentina, ya me entrevistó, quedaron impactados. Fue la primera cuando me conecté con ellos, dijeron, Yadira, nos quedamos impactados de tu currículum. Sí, o sea, por supuesto. Ese currículum lo he construido a través de 10 años, presentación de ponencias en varias universidades,
Entonces ha sido un trabajo muy, muy dedicado, de mucho esfuerzo y estamos ahí. Estamos ahí. Si no ganamos, el simple hecho de que me publiquen la novela o el simple hecho de haber terminado Por mi supuesto. novela, que fue un trabajo de investigación de 2 años. Para nosotros, Yadira, ya eres una ganadora. Gracias. Independientemente, yo quiero Ajá. mostrarles el libro, por favor. Tienen que correr a comprar ya sea la versión en inglés o en español o las dos, porque de verdad esto es algo que se tiene que tener en la biblioteca de cualquier casa. Y Yadira, yo te quiero dar las gracias infinitas por abrirnos las puertas de tu casa, por esta entrevista tan interesante, por conocer a una mujer tan luchona, tan aguerrida y tan llena de propuestas interesantes. Mira, se me pone chilita la piel, ¿eh? Ay, qué linda, se me pone gracias. chilita la piel porque qué bonito y qué orgullo. Ajá, gracias. Qué orgullo. Muchas gracias. Pues aquí esto es lo que les traemos para estas son las noticias del señor Moisés Vélez, aquí con Yadira Sandoval Rodríguez. Yo soy Colette Bucuch. Gracias. Gracias.